Saludos, estimados hermanos. Una vez más con ustedes, su hermano Alexis Mosquera, para compartirles una pequeña y sencilla reflexión. En esta ocasión acerca del don del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Estamos prontos este domingo ya a celebrar la solemnidad de la fiesta de Pentecostés. Por eso pues quiero hacer una pequeña reflexión que espero les ayude a todos para que nos podamos preparar para esta solemnidad. Bueno, antes de entrar en el tema, yo pues quiero decirle un poquito el objetivo de la meditación. Como ustedes saben, en nuestra amada Iglesia Católica estamos viviendo momentos un poco difíciles, ¿verdad? Donde hay mucha confusión doctrinal. Por lo menos, digamos, en mi experiencia de los 35 años que tengo en los caminos de Dios, no la había visto nunca antes en los antiguos pontificados, ¿no? De Juan Pablo II, Benedicto, ni tampoco con Pablo VI, que vivió un poquito al final de su pontificado. Por eso a mí me parece que esta meditación que quiero hacer del Espíritu Santo quiero hacerla de una forma, o enfocándola de tal forma que nos ayude a comprender bien la posición oficial, la enseñanza oficial de la Iglesia acerca del Espíritu Santo, pero de una manera operativa, ¿no? Porque, bueno, yo no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie, yo estoy a favor de la Iglesia, de la enseñanza de la Iglesia, pero como ustedes saben, hoy día hay una división fuerte en la Iglesia. Hay un sector que se llaman progresistas y hay otro sector que se llama tradicionalista, y yo me considero en el centro, no en ninguno de los dos extremos, sino en el centro, donde yo pienso que debemos estar todos los cristianos católicos que amamos a Dios y queremos hacer su voluntad a pesar de que somos pecadores, ¿no? Por ejemplo, algunas características que tienen los progresistas o los modernistas, como también se le dice, es que ellos niegan un poco la experiencia de Dios, los milagros de Dios, la parte sobrenatural de Dios, sobre todo en los sacramentos, ¿no? No le dan mucha importancia a la Eucaristía. De hecho, en encuestas que se han hecho, mucha gente, incluso de católicos, han dicho que no están seguros algunos, o que otros no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no? O otros que no le dan importancia a la confesión, por ejemplo, o sea, a la vida sacramental, a la vida de oración, a la vida de penitencia, le dan poca importancia a eso, o sea, no buscan la experiencia de Dios, la experiencia sobrenatural. Pero también a veces algunos tradicionalistas, tal vez con muy buena fe, yo pienso que también de alguna forma están negando también la experiencia de Dios, la sobrenatural, porque se van al otro extremo también, de que piensan de que los que creemos en las manifestaciones, por ejemplo, carismáticas del Espíritu, que existen y que son doctrinas de la Iglesia, que existen los carismas, pues lo niegan también, ¿no? Y confunden al sector católico con movimientos protestantes, y realmente no tienen nada que ver. Que ciertamente en algunos grupos carismáticos sí han habido algunos abusos y excesos por falta de formación, pero no quiere decir eso que sean, como algunos piensan, protestantes infiltrados, ¿no? Bueno, ya digamos, teniendo esto como base, como introducción, vamos a hablar de un tema que le voy a llamar ahora la manifestación del Espíritu, porque eso es lo que importa discernir, dónde, cuándo se manifiesta el Espíritu Santo. Para ello vamos a irnos a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, verso del 1 al 11. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Fíjense ustedes que San Pablo en hasta el verso 4, 3, 1 al 3 dice que si nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, la única forma que lo reconozcamos es que sea por el Espíritu Santo, si es una manifestación del Espíritu Santo, poder vivir y aceptar el señorío de Jesús. Y la otra parte, digamos,
contraria a esto, dice la otra expresión que si yo digo que Jesús es maldito, como dice aquí San Pablo, sin duda que no tengo el Espíritu Santo. No está actuando en mí el Espíritu Santo. Entonces San Pablo quiere con esto decir que todo es manifestación del Espíritu Santo. Que ahí podemos nosotros discernir si se está manifestando en mí el Espíritu Santo o no. Digo, con una cosa sencilla y básica, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo el verso 4, dice así. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerio, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarla. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Es maravilloso como San Pablo, cuando va enumerando lo que el Espíritu, en este caso los carismas, en la segunda parte del texto que estamos leyendo, él dice que son manifestaciones del Espíritu. Dice que todas estas cosas las obra un único Espíritu, ¿verdad? Pero yo quiero hacer énfasis más en los primeros versículos, en el versículo 4, 5 y 6, que dice que hay diversidad de carismas, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de actuaciones. Esta parte de actuaciones, hay algunas traducciones que le llaman operaciones. Entonces, vamos a hablar de estas tres tipos de manifestaciones. Podemos decir que el Espíritu Santo tiene tres tipos fundamentales o básicas de manifestaciones. Por supuesto que siendo el Espíritu inmenso, eterno, multiforme, Él puede tener millones infinitas de manifestaciones, pero el buen Espíritu no innova cosas, sino que Él trata como de ir por un camino trillado, un camino que ya Él nos ha enseñado para que no nos perdamos. El mal espíritu, los espíritus del mal, son amigos de la innovación, de inventar cosas. Por eso, como decía un cardenal Sara en la iglesia, que es cierto que el espíritu sopla donde quiera y por donde quiera, pero Él no se contradice. Entonces, un principio fundamental para que no nos engañe el mal es irnos a las fuentes doctrinales de las manifestaciones del Espíritu, o sea, lo que nos enseña la Iglesia. La Escritura, tal como la interpreta la Iglesia, porque no es de libre interpretación, como hacen los hermanos separados, y la tradición apostólica, en lo que conocemos nosotros como el depósito de la fe. Cuando nosotros nos agarramos de ahí y comenzamos a estudiar la manifestación, en este caso del Espíritu Santo, no vamos a perdernos, vamos a estar anclados en la barca de Pedro, que es la iglesia, va a estar anclada con el ancla, valga aquí la redundancia, que no va a permitir que la barca zozobre, que caiga en la deriva. Y eso es lo que nos hace falta hoy en la iglesia. Entonces dice que son tres, según San Pablo aquí, tres manifestaciones básicas. Una carismática, dice, hay diferentes carismas, hay diferentes ministerios y hay diferentes actuaciones u operaciones. Puede ser actuación o operación según la traducción. Entonces miren que estas tres cosas de las que habla San Pablo coinciden en el proceso que hay en la iglesia de la evangelización. Ustedes saben que en la evangelización hay tres momentos básicos. El primero es el famoso querigma, que es el primer anuncio del evangelio, la buena noticia, ¿verdad? El querigma, que tiene sus temas específicos, fundamentales, el amor de Dios, la renuncia al pecado, el señorío, etc. Y termina con la apertura al Espíritu Santo. Es como hacer un poquito lo que sucedió en la iglesia primitiva, ¿no? El primer anuncio es como aquella primera campanada de cuando se comienza a repicar la campana de la iglesia. Es la primera campanada, luego siguen las otras, ¿no? En esa etapa del querigma, las manifestaciones del Espíritu son comunes carismáticamente.
O sea, el Espíritu actúa, yo voy a explicarlo por qué, con carisma, ¿verdad? Eh, en la otra parte, que es el segundo momento, que es las operaciones, las manifestaciones como operaciones o actuaciones, corresponde al segundo momento de la evangelización, que es la catequesis. Cuando menciono aquí catequesis, no me refiero solo a la catequesis que se reciben en función o en vía de recibir un sacramento, ¿verdad? Sino la catequesis permanente que tiene que estar recibiendo el cristiano en las parroquias. Los párrocos deben tener un curso bíblico mínimo permanente en la iglesia, una formación mariológica, teológica, de sacramentos, etcétera, ¿no? De vida de oración, etcétera. Es la formación que tenemos que tener nosotros en todo momento, es la famosa catequesis, que ella supone el querigma. Es decir, los que han sido querigmatizados y han encontrado al Señor en su vida, luego tienen que seguir un segundo momento, que es la catequesis, donde va a crecer en el conocimiento de Dios. Y a esa catequesis, las manifestaciones del Espíritu que le acompañan son las operaciones. Y el tercer momento de la evangelización, como conocemos en la iglesia, es la administración de los sacramentos. También es evangelizar, porque evangelizar, administrar o recibir los sacramentos, dependiendo del sujeto que lo administra o el sujeto que le recibe, es evangelizar también, o recibir la evangelización. Porque dígame usted si no es una evangelización, significa buena noticia. Dígame si no es una buena noticia, por ejemplo, que Dios me perdone mis pecados cuando me confieso. Es una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia recibir el cuerpo de Cristo. Es una buena noticia recibir el mismo evangelio encarnado. Entonces, la evangelización es un momento, los sacramentos es un momento de evangelización. Y esas manifestaciones que se dan a través de los sacramentos o que vienen al pueblo a través de los sacramentos, la ejercen solo los ministros. Por eso aquí hay diferentes ministerios. Por supuesto que no es literal lo del texto, pero lo quiero tomar aquí porque el Espíritu Santo tiene fundamentalmente tres manifestaciones: la carismática, las operaciones y la sacramental. La sacramental solamente la pueden administrar los ministros, ya sea el diácono, el presbítero o el obispo, ¿verdad? La operación la tenemos todos, tanto laicos como ministros. Y también los carismas. Un laico puede tener un carisma, que como dice San Pablo, me llama la atención, que un carisma es una manifestación del Espíritu adextra, afuera y que está en función de la comunidad. El objetivo de los carismas es dar crédito de la palabra que se está predicando. Por eso dice el Evangelio de San Marcos que cuando Jesús mandó a evangelizar a los apóstoles, dice que él acompañaba con las señales que había prometido la evangelización de ellos. Es decir, como dice Jesús, dice: yo soy la luz del mundo, y curaba un ciego. ¿Sí me explico? O sea, para demostrar que él era la luz del mundo, ¿no? Entonces, el carisma, la manifestación carismática se da al principio. ¿Por qué? Porque ellas acompañan el querigma, porque el querigma está dirigido a los alejados, a los que están lejos de Dios, a los que no conocen a Dios, e incluso a personas que van a la iglesia, digamos, seguidamente o permanentemente, más o menos ocasionalmente, pero no realmente han tenido un encuentro con Dios. Entonces, esas personas necesitan creer más firmemente, y sobre todo los que están lejos, los que no van a la iglesia. Y aún yendo a la iglesia, los que todavía no se han encontrado con el Señor cara a cara, ¿no? Entonces, los carismas son manifestaciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque la manifestación carismática del Espíritu Santo es como cuando tú quieres llamar la atención de alguien que está lejos, que no te escucha, porque está lejos. Entonces tú comienzas como a alzar las manos y hacerle señas. O sea, eso hace Dios con el carisma. Cuando una persona está lejos, no escucha, porque no sabe escuchar, digamos, con una forma ordinaria. Entonces Dios tiene que hacer algo extraordinario para captar la atención de esa persona que está viviendo de espalda a Dios. Es como que Dios lo agarra, lo voltea y lo jamaquea, ¿no? De hecho, la palabra que utiliza San Pablo cuando en este verso 3 y 4, cuando utiliza la palabra griega, en el griego koiné, que se escribió en la carta, San Pablo utiliza la palabra dinamis.
Dinamis significa dinamita. O sea, dice San Pablo que hay una manifestación del Espíritu que es como una dinamita. Claro, recuerden lo que dice la palabra, que dice el Señor, yo voy a cambiar su corazón de piedra, ¿no? Por un corazón de carne. Es decir, hay gente que tiene el corazón tan duro como una piedra, que necesita que Dios lo dinamite y destruya todas esas piedras para que quede un corazón de carne, ¿no? Esa es la función de los carismas. Hay que tener esto bien claro. O sea, el carisma no es para que yo me promueva mi nombre, mi personalidad, me haga famoso, no es para que llamar la atención. O sea, hay que entender cuál es la función del carisma, de los carismas. Acompañan el carisma como una señal. Me llama la atención que San Juan, el apóstol San Juan dice que son señales, signos, para que la gente entienda, crea, se acerque a Dios, los que están lejos, ¿no? Mire, yo tengo un testimonio bonito cuando yo comenzaba en los caminos de Dios, estaba hablando del año 87 por allá. Yo fui a un retiro y en ese retiro había una señora paralítica, me dijeron que tenía más de 10 años que no caminaba. Recuerdo que estaba una bata blanca y tenía las piernas todas pálidas y muy delgadas por la falta de ejercicio, ¿no? Entonces la llevaron y la pusieron adelante donde estaba el sacerdote predicando y la acostaron allí y el padre estaba predicando en una camilla. Cuando el padre terminó de predicar, le pidió a algunos laicos que fueran y oraran por ella. Y cuando de repente esta señora se comienza a caminar, yo vi palpablemente con estos ojos que se lo van a comer los oídos. Soy testigo de eso, como esas piernas fueron como cobrando fuerza y esta señora comenzó a danzar en medio de la asamblea y todo el mundo aplaudía, ¿no? Yo, wow, qué milagro. Pero una señora que estaba al lado de mí empezó a llorar, pero a llorar de una manera increíble. Yo decía, bueno, sí es cierto que fue un milagro, pero pienso que esta señora estaba llorando demasiado. Bueno, hace como al año me encontré a esta señora que estaba llorando en un grupo de oración. Y yo digo, oye, usted es la señora que estaba en aquel retiro, ¿recuerda? Sí, sí. Y la señora comenzó a llorar de nuevo. Digo, ¿pero por qué llora? Ah, porque es que ustedes no vieron lo que yo vi. Digo, ¿cómo? Dice, ¿saben cuándo la señora se curó? Cuando estaban orando por ella, yo miré al sacerdote que tenía la mano extendida y yo vi que Jesús salió vestido de blanco del cuerpo del sacerdote. Salió caminando hasta donde la señora y tocó sus piernas. Cuando la tocó, la señora se levantó. Y dice, Jesús se volteó y se regresó y se metió en el cuerpo del sacerdote. Me dice ella, ¿sabes qué? Yo no creía en los sacerdotes y por eso no me confesaba. Y ese día el Señor me hizo ver que Él estaba en los sacerdotes y me confesé. Esa es la función de los carismas. Son señales para que yo crea en lo que yo no creo, en lo que Dios quiere que yo crea y yo no creo, porque el diablo me ha engañado. Entonces son esos signos. Y esta señora se confesó y se confesaba seguidamente y entró en el camino. Eso la impactó tanto y se entregó a Dios. Entonces esa es la función del carisma. Si eso no se está dando, no sirve para nada. O por ejemplo el testimonio que escuché hace muchos años de un sacerdote que fue a predicar a África. Y en ese retiro de África había un niño que era sordomudo y ciego de nacimiento. Tenía 10, 11 años. Y en ese retiro el Señor lo curó. Le devolvió la vista, el oír y habló. Y cuando llegó a la casa en esa noche, a la mamá se lo presentó al papá. Y mire, ese es tu papá y ese es tu tía. Y el Señor estaba asombrado que el niño lo veía y hablaba con él. El Señor llamó a todos sus vecinos, hizo una gran fiesta y le dio gracias a Dios. Al día siguiente fue a su oficina, a su trabajo, se quitó el carnet que tenía y se lo tiró en la mesa a su jefe. Y le dijo, y esto ya no lo necesito porque Dios existe, porque Dios curó a mi hijo. El hombre era el segundo al mando en el partido comunista de su país. Esa es la función de los carismas. Que el que no cree, Dios dinamite su corazón, su mente dura, pues en este caso por el comunismo. Si eso no se está dando, no sirve para nada el carisma. Entonces es para que los que estén lejos entren al camino y entren en un camino sólido. Y no podemos negar la acción de los carismas. Eso Jesús los utilizó, los utilizaron los apóstoles. San Pablo, acabo de leerlo, habla de ellos. San Pablo los utilizó, ¿verdad? Entonces son manifestaciones del Espíritu. Bueno, los carismas, los teólogos místicos como el padre Dominico Insigne, Antonio Royo Marín, Garrigou Lagrange, Tanqueray y otros teólogos místicos que son de la escuela tradicional, de la doctrina pura,
espiritual profunda, teología dogmática, teología moral bien formado, ellos los llaman a los carismas gracia gratis dada, porque el carisma en sí no santifica, sino que es un esfuerzo de Dios para que tú entres al camino y te arregles con Él. ¿Sí me explico? De todas estas maneras carismáticas, hay una que es como para mí la más importante, como la reina, que es el bautismo en el Espíritu Santo, que no es un sacramento, pero que es una experiencia carismática, porque la persona puede o no estar en gracia de Dios para recibirla. Por ejemplo, los apóstoles del día de Pentecostés, ellos tenían el Espíritu Santo. Jesús se lo había dicho. Yo les voy a, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Y si los guardan, yo enviaré el otro Consolador, el Espíritu. Él va a estar siempre con ustedes. Dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí, porque está en ustedes. Ustedes lo conocen. Entonces, Jesús dice que ya está en ustedes. Entonces, pero que lo van a recibir. Entonces, Jesús, ¿de qué está hablando? Que tú puedes tener el Espíritu Santo, pero no has sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Eh? Los apóstoles estaban en gracia de Dios el día de Pentecostés, claro. ¿Tenían el Espíritu? Claro que lo tenían. Si no hubieran tenido el Espíritu Santo, no hubieran podido comulgar en la última cena, porque no estaban en gracia de Dios. Para poder comulgar tienes que estar en gracia de Dios. Y si estás en gracia de Dios, tienes no solo el Espíritu, la inhabitación de la Santísima Trinidad. Entonces los apóstoles del día de Pentecostés recibieron dos gracias especiales: la confirmación, el sacramento de la confirmación, acompañado de la manifestación carismática del bautismo en el Espíritu Santo, que Jesús le había dicho yo en Hechos 1, verso 4, serán bautizados, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados dentro de pocos días con el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos no entendían qué significaba eso, pensaban que Dios lleva a liberar a Israel, Jesús dice, no, ustedes, esto significa que ustedes van a recibir un poder. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo es recibir el poder de Dios, es experimentar el poder y el amor de Dios. Es que tu alma sea sumergida en el mar del Espíritu de Dios, en el amor de Dios. El Espíritu Santo es el amor del Padre y el amor del Hijo, ¿verdad? Entonces esa es la función de los carismas. Luego, cuando somos carismatizados y nos convertimos, tenemos que sacar el segundo paso, que es la acción del Espíritu como actuaciones u operaciones, que ya no son carismáticas. Esas expresiones carismáticas deben ir desapareciendo y el Espíritu Santo me debe conducir de una forma más ordinaria, sencilla, profunda, íntima, no carismática. Hay carismáticos que tienen 20, 25, 30 años y todavía están buscando esas cosas. Eso es un error. Tenemos que entender la pedagogía del Espíritu en mi obra de santificación. Y las operaciones, aquí voy a hablar las cosas como son, acompañan la búsqueda de la santidad. Por muy sencillo y ordinario que parezca, una moción, una inspiración del Espíritu como una operación, tiene mucho más mérito y valor que una manifestación carismática. La carismática tiene un objetivo, pero no es más importante, por eso se llama gracia gratis dada, así que no santifica de suyo. Pero la operación sí, ¿por qué? Porque para que la operación se dé en mí, yo debo estar en gracia de Dios. Porque las operaciones son mociones del Espíritu para que yo crezca en santidad. Y suponen que yo esté en gracia de Dios, esa gracia santificante que recibí en el bautismo, por los méritos de la gracia capital de Cristo. Dios me borró el pecado original en el sacramento del bautismo y me puso en el lugar que tenía el pecado original, que era un sello heredado de nuestro Padre, puso una cosa llamada gracia santificante, pero la puso como una semilla que tiene que crecer. Gracia significa amistad con Dios. Pasamos de ser enemigos a amigos de Dios. Eso tiene que llevar el querigma, que la persona se haga una buena confesión y se ponga en gracia de Dios. Si no, no sé qué estamos haciendo. Y entonces, habrá excepciones y personas que tienen situaciones, eso hay que ir llevándolos poco a poco, ¿no? A ver cómo hacemos para que se arreglen. Pero si no estamos en gracia de Dios, hermano, no podemos tener el mérito sobrenatural. Es decir, hay que estar en Cristo, porque Dios ama al hombre en la persona de su Hijo. No ama al mundo ni al hombre fuera de la persona de su Hijo. Realmente, a quien Dios ama realmente es al único que ama a su Hijo. Pero cuando estamos incorporados en Él, entonces nos ama a nosotros a través de su Hijo. Eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Entonces, la gracia santificante tiene que crecer, esa amistad. Gracia significa amistad, santificante es que tiene que crecer, me tiene que santificar. Entonces, para que eso
se crezca, porque la gracia se nos da en el orden como el alma que se nos da en el orden de la existencia. La gracia es inoperativa, pero necesita 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. A partir del ejercicio de las virtudes, la gracia crece. La gracia no puede crecer si no practico la fe, la esperanza y la caridad. Virtudes teologales, que son las que me comunico directamente con Dios. Luego, las 4 morales que recibo en el bautismo son infusas, sobrenaturales también, porque las recibo en el bautismo. Son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y los 7 dones del Espíritu Santo son 4 intelectivos que actúan en el entendimiento del hombre: sabiduría, ciencia, consejo y entendimiento. Y los 4 afectivos que actúan en la potencia afectiva, que es la voluntad. Bueno, aquí no hay tiempo para explicar bien eso, en qué consiste la naturaleza humana, que fue definida en un concilio de Vienne, un pequeño pueblo en Francia, donde determinaban cuál era la naturaleza del hombre. Un cuerpo con 5 sentidos externos, 4 sentidos internos: memoria, imaginación, sentido común y autoestimativa, y el alma dentro del cuerpo del hombre, que es un alma que se nos da en el orden de la existencia, pero que es inoperante, y por eso Dios al alma le dio 2 potencias: la voluntad y el entendimiento. El entendimiento, que es potencia intelectiva, o sea, para razonar, para pensar, y la voluntad, que es potencia afectiva, donde yo doy y recibo los afectos de Dios o del hombre, ¿no? Entonces, las virtudes teologales, hay una que es intelectiva, la fe, esperanza y caridad, van a la voluntad. Las 4 virtudes morales son: la prudencia es intelectiva, actúa en el entendimiento del hombre; la fortaleza y la justicia actúan en la voluntad del hombre, porque soy justo cuando amo, ¿verdad? Y la templanza, que es la que viene a regular las 2 concupiscencias, desordenar la gula y la lujuria, o sea, del apetito y de la sexualidad. Está, dice, en el quicio, está donde se une el alma con el cuerpo, ¿no? Y los 7 dones del Espíritu Santo, que ya les dije, son 4 intelectivos y 3 afectivos. Actúan uno en el entendimiento y uno en la voluntad. Y esos dones son operados directamente por el Espíritu. Y completa esta gracia que recibimos en el bautismo, que se llama organismo sobrenatural o gracia habitual, la inhabitación de las 3 personas. O sea, no solo el Espíritu. Se habla mucho del Espíritu, que somos templo del Espíritu, pero realmente somos templo de las 3 personas. Sino que como estamos en el momento del Espíritu, de la obra santificadora, pues se le da primacía a Él, porque Él es el que está actuando, ¿no? Porque Cristo es la obra redentora, el Espíritu es la obra santificadora. Entonces, el Espíritu, ¿qué son las operaciones? En teología se llaman gracias actuales. Dios que inhabita en mi alma me da inspiraciones, me da emociones sencillas, no como los carismas, ordinarias, no extraordinarias como los carismas, sino que Él me habla y me sugiere y me invita. Eso se llama en teología gracia actual. Así como los carismas se llaman en teología gracia gratis dada, en que teología las operaciones se llaman, y que suponen el estado de gracia, gracia actual, que son inspiraciones para que yo obre el bien, practique la virtud y crezca en mí la gracia santificante. Esas son manifestaciones del Espíritu y son más valiosas, edifican y santifican más que las primeras, que los carismas. Pero lo del carisma es como cuando Dios busca así presentárseme a mí, que estoy distraído, que estoy lejos. O sea, lo que pasa es que hay gente que no entiende. Hay que entender el valor de cada uno. El hecho de que las operaciones, la gracia actual sea en el orden de la santificación más importante y santifiquen de suyo, no quiere decir que el carisma no sea importante. Dios dio carisma, operaciones o gracia actual, y dio la gracia sacramental a través de los ministros. Todavía es más grande y más especial la de los sacramentos, que no hemos hablado ahora y no vamos a hablar mucho por el tiempo, pero esa la tienen los ministros, ¿no? Se manifiesta el Espíritu cuando me perdonan los pecados, cuando comulgo, esa gracia transforma en acción del Espíritu que me hace crecer, ¿verdad? Y así, cuando me bautismo, recibí el Espíritu Santo, cuando confirmo, recibo la gracia roborativa, ¿no? Corroboro lo que recibí en el bautismo, ¿verdad? En la confesión, la gracia sanativa; en el bautismo, la gracia regenerativa. Exacto, todos son gracias. La Eucaristía, cuando comulgo, recibo doble gracia, nutritiva y unitiva, ¿no? Cuando el ministro ordenado recibe gracia consagrante. Pero todas, dice San Pablo, todas esas las suministra un único y mismo Espíritu. Entonces es algo maravilloso cuando uno entiende la pedagogía de Dios, cómo Dios busca santificarme. Primero, Dios va de menos a más. Menos para Dios es lo más externo,
lo más carismático, lo más espectacular. Por muy espectacular que parezca, tiene menos valor, pero es importante también. O sea, tiene un lugar, es algo que Dios nos da lo que no es necesario, Dios nos lo da. Si los da es porque es necesario. Entonces estamos llevando del querigma a la catequesis, es decir, de las amonestaciones extraordinarias a las amonestaciones ordinarias, y luego quiere que yo vaya a tener una vida, además de sólida, en la práctica de la virtud, sólida en la vida sacramental. Y así voy creciendo en la vida de santidad. Y voy recomiendo los tres las famosas tres vías, ¿no? Vía purgativa, vía iluminativa y vía notiva. A eso estamos llevando. Y el único que nos puede llevar por esas tres vías a la santidad es el Espíritu Santo. A través de esta pedagogía, a través de estas manifestaciones de más a menos. Esto es, nosotros no tenemos que inventar más nada, descubrir más nada. Esto es, tenemos simplemente que leer, estudiar lo que la Iglesia enseña, lo que San Pablo nos enseñó, lo que los teólogos místicos nos enseñan, e ir entendiendo que vamos de más a menos. La oración cristiana, la auténtica oración cristiana, es la que se transforma, la que va siendo cada vez más interior, y tiene más mérito escuchar a Dios en lo sencillo, en lo ordinario, en la gracia actual, que en lo extraordinario, porque ya esto quiere decir que estás aprendiendo a comunicarte ya con Dios. Entonces, al principio Dios tiene que comunicarse contigo así de una forma extraordinaria, porque no estás habituado, no estás acostumbrado, pero luego Él va y te quiere llevar por un camino más sencillo, pero más sólido, más profundo, y luego igual con los sacramentos. Entonces abrámonos a la acción del Espíritu, hermano. Yo quiero concluir esta información diciendo que abrámonos en Pentecostés. Lo que se dio en los apóstoles fue el bautismo en el Espíritu Santo. Y no solamente, como dicen algunos, que fue solo la confirmación, no. Fue la confirmación y el carisma del bautismo en el Espíritu Santo. Y miren que, para que vean que eso es así, ¿se acuerdan que los apóstoles sí estaban en gracia y fueron confirmados, pero esa confirmación acompañó, como les dije, el bautismo en el Espíritu Santo? Pero, ¿se acuerdan cuando San Pedro fue a la casa de Cornelio a predicar? San Pedro entró a la casa de Cornelio, está por ahí por el capítulo 10 o 11, de hecho los apóstoles, no recuerdo bien, y entró a predicar, y cuando estaba predicando, él no quería ir, pero Dios le dio la visión de aquella sábana que bajaba con los animales extravulados, sacrificados a los ídolos, y se sacrifica y come, ¿no? Y San Pedro fue y predicó, y dice que cuando San Pedro estaba predicando, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, y no estaban bautizados, ¿eh? Por eso digo, hay manifestaciones carismáticas que no importa que nos dejen gracia de Dios. Y dice San Pedro, cayó el Espíritu Santo como cayó la primera vez sobre nosotros. Dice que hablaban en lenguas también. Dice San Pedro, ¿cómo puedo yo negarle ahora el sacramento del bautismo a quienes Dios le ha dado el Espíritu igual que nosotros? Entonces los bautizó. Pero no estaban en gracia de Dios. No tenían la inhabilitación de las tres personas por gracia, que vale más, por supuesto, que la carismática. Pero fue necesaria la manifestación carismática para que Pedro entendiera que Dios quería que ellos recibieran el sacramento del bautismo. O sea, Dios es pedagogo, no están de malos carismas. Entonces, en Pentecostés eso se celebra. Yo les invito a que en esta solemnidad de Pentecostés nos abramos a la experiencia carismática, porque precisamente para eso es la fiesta de Pentecostés. Miren que, termino con esto, ¿no? Los exegetas de la Biblia hablan de que hay 6 manifestaciones semejantes 5 más semejantes a la de Pentecostés. En el capítulo 2, cuando los apóstoles fueron liberados, que oraron, creo que fue en el capítulo 4, dice que oraron y dijeron, mira cómo citando el Salmo 2, ¿no? Cómo se han juntado los jefes de la tierra, porque Pilato y Herodes, que eran enemigos, ahora concede poder a tus fieles para que prediquen. Dice que volvió a temblar el lugar y volvieron a llenarse del Espíritu Santo. Fue la segunda manifestación carismática, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ya ellos estaban confirmados, para que vean que en Pentecostés fueron sacramento de confirmación, pero el bautismo en el Espíritu Santo, y lo volvieron a recibir de nuevo, porque los carismas se pueden recibir varias veces. El sacramento de bautismo una sola vez, porque imprime carácter, igual que la confirmación. Entonces, si hubiera sido solo la confirmación, entonces no lo hubieran recibido de nuevo. Entonces, esa es la segunda manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Luego,
en Antioquía, ¿no? Antioquía, cuando Pablo y Bernabé, etcétera. Después Felipe, la cuarta vez, en Samaria, otras manifestaciones semejantes a Pentecostés. Pedro, como se la citaba hace un rato, en la casa de Cornelio, y la sexta es San Pablo a los Éfesos, en Efesios, cuando le preguntó a ellos porque había ido Apolo a hablar, ¿no? Y les había hablado de Dios, pero él no estaba bien formado. Después Aquila y Priscila lo formaron y le explicaron bien. Entonces San Pablo dice, pero ustedes recibieron el Espíritu Santo, y dice, no, ni siquiera hemos oído hablar de él. Y es que San Pedro les habló el Espíritu, les impuso la mano y experimentaron el Espíritu Santo igual y empezaron a hablar en lenguas. O sea, las lenguas son carismas, no es sacramento, son manifestaciones carismáticas, y ya experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, 6 veces, y dicen algunos exegetas que han estudiado Hechos de los Apóstoles, pero ¿por qué 6 si 6 número de imperfección? ¿Y por qué no 7 manifestaciones? Porque dice que la séptima es la que se tiene que dar en la iglesia precisamente en la unidad litúrgica de Pentecostés. La séptima es la que el Espíritu quiere escribir en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de la iglesia hoy. Este domingo es Pentecostés. Yo te invito a que te abras al Espíritu Santo y le pidas al Señor que nos bautice en el Espíritu Santo, que nos llene, que nos haga experimentar su amor. Eso sí, en función de que eso me ayude a buscar una vida más sólida de virtud, de santidad, de oración sacramental, y que me conecte con el Señor como es debido, ¿verdad? Que me vuelva, miren, y de esto no se habla, pero a eso nos llama Dios, que comience a volverme místico. Algunas personas dicen que no, que los carismas, que como si tú no eres santo, y como los carismas, como tú vas a estar orando por las personas se sanen. Escuchen, es que los carismas son gracia y gratuidad, no tienen nada que ver con la santidad de la persona. No podemos confundir carisma o gracia y gratuidad con fenómenos místicos. El fenómeno místico que tienen los santos es otra cosa, eso sí tiene que ver ya con el grado de santidad de la persona. Pero los carismas no, tú puedes estar hasta en pecado y Dios te usa. Recuerdan que el sumo sacerdote predicó que uno tenía que morir, fue una profecía, ¿no? Era mejor que muriera un hombre, ¿no? Por todo el pueblo. Dice que él lo dijo porque era sumo sacerdote y estaba en pecado, porque estaba traicionando, matando al Mesías, pero Dios dio una profecía, ¿no? De hecho, hasta la burra de Balaam, Dios habló a través de una burra, imagínense usted. Entonces, el carisma no tiene nada que ver si la persona es santa o no santa, sino Dios quiere usar a cualquier persona para que los que estén recibiendo el mensaje se conviertan al Señor como es debido. Bueno, hasta aquí la formación, un poquito larga, y le hice un poco así rápido, pero bueno. Yo a partir de hoy, toda la semana voy a hacer un programa acerca de cómo vivir más la virtud, ¿no? Los 3 medios famosos de santificación: vida de oración, práctica de las virtudes, realización de los sacramentos, todo acompañado de una vida de penitencia. Vamos a explicar un poquito eso, vamos a trabajar más esto de la gracia actual, cómo es que funciona esto más, y la vida de oración, los 3 días, los 9 grados de oración, etcétera, las noches oscuras. Vamos a hablar un poco de eso para que vayamos metiéndonos en el camino de la santidad. Bueno, que Dios lo bendiga y saludos.